Espero que estén todos ustedes bien. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. El tema de hoy está relacionado a la teoría literaria, específicamente a las corrientes europeas. Así que vamos a hablar sobre una visión panorámica de lo que son las corrientes en Europa, desde la época clásica hasta la vanguardia, especificando un poco lo que también sucede en España, porque recuerda que España va a influenciar decisivamente a la literatura peruana. Así que vamos a dar un poco de mayor énfasis a lo español dentro de esta literatura europea, ¿no? Así que comencemos, ¿no? Vamos a observar algunas imágenes y vamos a mencionar qué figuras, perdón, qué corrientes literarias puede estar relacionada a estas imágenes y luego ya vamos a detallar uno por uno. A ver. Una de las primeras manifestaciones de la literatura universal sería este periodo, el clasicismo. Y esta imagen hace referencia a la obra de Edipo Rey, efectivamente. ¿Quién es el autor? ¿Recuerdan? El autor de Edipo Rey. Sófocles, efectivamente. Anónimo no. El autor de Edipo Rey es Sófocles. A ver, el clasicismo lo que busca es manifestar una armonía entre la forma y el fondo, pero a su vez también los autores clásicos tienen esta concepción antropocéntrica. Todo gira en torno a el ser humano, al entendimiento de lo humano, a comprender lo humano. ¿Ya? En el caso de la obra Edipo Rey, vamos a encontrar cómo de pronto este personaje va a sucumbir ante la fatalidad, que es otra característica de la época clásica, ¿no? El fatalismo, no puede escapar del destino, el destino impuesto, ¿no? Y por tanto, este personaje se va a dar cuenta que ha sido el causante de la peste de Tebas, y al conocer su gran fatalidad de haber matado al padre, su padre Layo, y de haber casadose con su madre Yocasta, ¿no? Este personaje, al conocer toda esta gran verdad, se arrancará los ojos, ¿no? Pero una característica entonces de la época clásica a través de esta obra, Edipo Rey, es la fatalidad. ¿Ya? Bien, solamente mencionar esos puntos, más adelante vamos a ahondar un poco más. Luego vamos a hablar sobre la época de el medioevo, la época medieval que comprende desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XIV y las primeras décadas del siglo XV. A ver, en la época medieval se aleja la concepción antropocéntrica y aparece la visión teocéntrica. Teo, Dios. Dios es el centro de todo. Y una obra resaltante de esta etapa medieval es la Divina Comedia, que originalmente se llamó la Comedia de Dante Alighieri. Y más adelante, recuerda que se va a adjetivar por Giovanni Boccaccio como divina, ¿no? La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿ya? Una obra que destaca, ¿no? Recuerda también que en este periodo medieval vamos a encontrar las primeras manifestaciones, ¿ya? De nacionalismo, de literatura nacional. Y eso es gracias a los llamados cantares de gesta. ¿Recuerda los cantares de gesta? Una obra que aparece en el siglo XII en España, el mío Cid. Bien, vamos al siguiente punto. Recuerda que ahorita vamos a retornar a estas corrientes literarias, ¿no? Luego vendría la época del Renacimiento. El mayor apogeo del Renacimiento va a ser el siglo XVI, después de Cristo, ¿no? En el Renacimiento vamos a encontrar un retorno a los clásicos grecolatinos. Observas esta pintura y estás observando las características clásicas, el desnudo, la simetría del cuerpo, la armonía, ¿ya? Observas también la figura humana de la divinidad, la visión antropocéntrica, por tanto, ¿sí o no? Entonces, en el Renacimiento hay un retorno a los clásicos grecolatinos, aparece, nace en Florencia, Italia, el Renacimiento, y tiene como base fundamental el humanismo. Bien, luego de la época del Renacimiento hablaremos también
de la época del barroco. El barroco es una manifestación literaria que tiene una visión pesimista y también vamos a encontrar que dentro de la visión del barroco se da la concepción del contraste, dos elementos que se contrastan, están en constante lucha y por tanto hay un desequilibrio dentro del barroco. Hay un lenguaje complicado, efectivamente, y esta novela, Don Quijote de la Mancha, está dentro del barroco. ¿Recuerdas quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? ¿Recuerdas? Miguel de Cervantes Saavedra, muy bien. Don Quijote que representa el idealismo y Sancho Panza que representa el materialismo, ¿no? Ahí está esta dualidad que se contrasta. También hablaremos de la época neoclásica que aparece en Francia como un rechazo a la postura del barroco. Los neoclásicos retornan a los postulados clásicos grecolatinos, o sea, retornan a la base, ¿no?, de la literatura universal. Y en el neoclasicismo que aparece en Francia tenemos un gran comediógrafo llamado Molière. Tiene su obra llamado El Avaro, exacto, El Avaro de Molière. Recuerda que el neoclasicismo lo que busca es el fin didáctico y moralizante. ¿Ya? El fin didáctico, enseñar y educar. Y el fin moralizante, representar la moral de su tiempo o criticar y cuestionar lo inmoral. En este caso, de El Avaro de Molière, se critica y se cuestiona estos vicios de la sociedad como la avaricia, a través de este personaje llamado Harpagón. ¿Ya? También vamos a mencionar y vamos a hablar en unos instantes sobre esta corriente literaria, el romanticismo. La anterior es El Avaro del autor Molière. Ahora estamos mencionando al romanticismo, que aparece en Alemania fines del siglo XVIII como una reacción contra los modelos neoclásicos. ¿Qué busca el romanticismo? Manifestar la subjetividad, las emociones, contra la razón. Y aquí tenemos esta historia de aquel joven que se enamora de Charlotte, pero desgraciadamente Charlotte está comprometida, comprometido con Alberto, se casan, este personaje sufre y se va a suicidar. Las cuitas del joven Werther. Exacto, es una novela epistolar. Ese es el romanticismo entonces, ¿no? Alemania, ¿recuerdas, ya? Luego hablaremos también del realismo. Aparece en Francia rechazando la postura de los románticos. El realismo aparece a mediados del siglo XIX, tiene como base fundamental el positivismo, dándole mayor importancia a la ciencia. Descripción minuciosa, ¿ya? Se critica y se cuestiona y se analiza a la sociedad, pero de una forma muy cruda. Tenemos una obra rusa muy importante que te habla sobre esta concepción psicológica. En este caso, tenemos Crimen y Castigo de Dostoyevsky. El realismo, recuerda que nace en Francia, ¿no? Y el romanticismo nace en Alemania. Muy bien, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, es un autor ruso. Y en el caso del realismo francés, tienes a Madame Bovary de Gustave Flaubert. También hablaremos de lo que está sucediendo en España, ¿ya? En España, en fines del siglo XIX, 1898, fines del siglo XIX, España va a vivir una crisis, producto de perder sus últimas colonias. Así que un conjunto de escritores van a escribir sobre, o van a hablar sobre el proceso que están viviendo, ¿ya? Van a criticar, van a buscar soluciones para esta crisis. A ese conjunto de intelectuales se le va a llamar Generación del 98. Aquí está Miguel de Unamuno, Antonio Machado, entre otros autores, y supongo que también recordarás esta historia de un personaje que tiene su animalito que se llama Platero. Platero y yo. Efectivamente, Juan Ramón Jiménez, autor de Platero y yo. Eso está sucediendo en España, ¿no? Aparte del realismo que surge en Francia,
que se desarrolla en Rusia y también en España, fines del siglo XIX, hay una crisis en España y solamente en España aparece esta llamada generación del 98. Eso también hablaremos dentro de unos instantes. Luego, en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, la generación del 98 pertenece al realismo, no, sino que paralelamente, ¿no? Mientras sucede el realismo, en España se está viviendo también esta etapa de generación del 98. Por eso hemos dicho que solamente en España aparece la generación del 98, ¿ya? Bien, en el caso de la vanguardia, aparece, por tanto, en las primeras décadas del siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, la vanguardia rompe con la tradición. Aquí tenemos una obra muy conocida. Después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó y se vio convertido en un insecto. La obra es La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Ya? Eso también mencionaremos en un instante. ¿Qué sucede en España? Producto de las influencias vanguardistas y también conmemorando el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora, aparece la generación del 27 solamente en España. Recuerda, 1927, un conjunto de escritores, en su mayoría poetas, va a conmemorar este tricentenario de la muerte de Luis de Góngora, resaltando esta concepción de la metáfora. Aquí aparece García Lorca con su obra Poeta en Nueva York o también Bodas de Sangre. Están influenciados están influenciados en la concepción surrealista. 1927. La anterior, la generación 98, es 1898. ¿No? Todo esto vamos a hablar entonces ahora. ¿Ya? Bien, empezamos entonces con la primera etapa que hemos mencionado, el clasicismo. Bien, se le llama época clásica a la literatura griega como también a la literatura romana, por eso que también lo puedes encontrar como greco-latina o greco-romana, ¿ya? La época clásica, ¿no? Base fundamental de la literatura universal. ¿Qué características tiene esta literatura? Su base mitológica. ¿Por qué? Base mitológica, porque se nutren del mito. La Ilíada, la Odisea, se nutren del mito. Al igual que Edipo Rey, la Orestiada, incluso la Eneida, una obra de Virgilio, un autor romano, se nutre del mito. ¿Ya? Es una característica fundamental. Otra característica del clasicismo es la visión antropocéntrica, lo que habíamos señalado. ¿Todo gira en torno a qué? Todo gira en torno al hombre. Profesor, ¿pero qué sucede cuando en una obra como la Ilíada y la Odisea encontramos dioses? ¿No giraría entonces en torno al hombre? Sí, sí gira en torno al hombre. ¿Por qué? Porque los dioses están de forma humana. Los dioses sienten como los seres humanos, aman, odian, temen. Entonces estamos observando una visión antropocéntrica. Incluso los dioses están constituidos desde esta concepción antropocéntrica. En este caso sería antropomorfa, ¿no? De forma humana. ¿Ya? Por eso que la divinidad está también siendo caracterizada como lo humano. Encontramos el fatalismo. Recuerda, el ser humano no puede escapar del destino inexorable, el destino que ya está marcado. El claro ejemplo, Edipo, ¿no? Este personaje que intentó burlarse del destino, pero al final sucumbió ante el destino. La armonía entre la forma y el fondo. Forma, estructura, fondo, contenido, mensaje que se quiere transmitir. Así que hay una armonía, una simetría, un equilibrio, una búsqueda de la belleza. Obras del periodo clásico. Recuerda, la etapa clásica que comprende literatura griega y literatura romana. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la literatura griega, obras como las epopeyas de Homero, la Ilíada, la Odisea. También una obra épica como la Teogonía de Hesíodo. O tenemos tragedias como la Orestiada, que es una trilogía de Esquilo.
Esquilo y su obra La Orestiada. O de pronto también Edipo Rey de Sófocles. O también las fábulas de Sopo, exacto, ¿no? En la literatura romana, Virgilio con la Eneida. Ovidio con el arte de amar. ¿Ves? Ahí tenemos un montón de figuras, de obras literarias. Hemos señalado algunas obras literarias respecto a este periodo clásico. Así que la literatura clásica lo que buscaba era tener un plano armónico entre la estructura como también el contenido. ¿Ya? Lo que buscaban los clásicos es que se encuentre ese punto medio, ¿no? Que se entienda lo que se está transmitiendo, pero también se logre una estructura armónica o equilibrada. Forma es estructura, fondo, mensaje que se quiere transmitir. ¿Qué quiere decir? Que en la forma la estructura tiene que ser armónica con el mensaje. No tiene que sobresalir la forma y dejar de lado el fondo, o no tiene que sobresalir el fondo y dejar de lado la forma. Estructura y contenido. Eso tiene que estar en armonía. Los clásicos intentaban ello, ¿no? Buscar la armonía entre esos dos puntos importantes de la literatura. Aquí también está Aristófanes, efectivamente, en la comedia, Aristófanes, con las nubes. Bien, vamos al siguiente punto, la época medieval. En la etapa medieval vamos a encontrar esta visión teocéntrica, todo gira en torno a Dios, se aleja de la visión antropocéntrica, que todo giraba en torno al hombre. En este periodo van a surgir las primeras manifestaciones nacionales, y eso es gracias, ¿ya?, a los juglares, porque ellos van a traer consigo los llamados cantares de gesta. Recuerda, ¿qué son los cantares de gesta? Son aquellas narraciones que se exaltan hazañas de héroes nacionales. Ya los cantares de gesta, ¿no? Exaltan hazañas de héroes de una nación. ¿Quiénes la componen? ¿Quiénes la divulgan? Los juglares, poetas vinculados al pueblo. Divulgan los llamados cantares de gesta. Un cantar de gesta muy famoso en esta época medieval en España, el Mío Cid. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, aquel personaje que va a ser expulsado del reino de Castilla. ¿Y por qué va a ser expulsado? Por una calumnia de su enemigo García Ordóñez. Así que Rodrigo Díaz de Vivar va a tener que buscar recuperar el honor perdido. Sus diferentes hazañas, recuerdas, ¿no? Va a conquistar Valencia. Sus hijas se van a casar con los infantes de Carrión. Va a haber una deshonra en la afrenta de Corpes. Luego sus hijas han de casarse con los infantes de Navarra y Aragón. El cantar de gesta del Mío Cid, entonces, exalta estas grandes hazañas de un héroe nacional. También tenemos el cantar de Roldán, que está vinculado a Francia, o el cantar de los Nibelungos en Alemania. ¿Pero qué son los trovadores? ¿Son igual que los juglares? No, los trovadores son poetas líricos, a diferencia de los juglares, que son poetas épicos. Los trovadores, poetas líricos, y por tanto tienen manifestaciones vinculadas a los sentimientos. Los trovadores, poetas líricos con temática sentimental. Los juglares, poetas épicos con temática bélica, temática de contienda. ¿Ya? Así que aparecen juglares y trovadores, ambos en el periodo medieval. Recuerda que en este periodo medieval también aparecen las lenguas romances. Y aparte de la obra El Mío Cid, que aparece en el siglo XII, también está
la obra de Dante Alighieri, ¿recuerdas, no? La Divina Comedia. En la época llamada Trecento italiano. ¿Ya? El Trecento italiano es una etapa muy importante de la literatura medieval que aparece en el siglo XIV, ¿no? Aquí se dan los primeros brotes del humanismo. Francisco Petrarca, considerado el primer humanista o padre del humanismo, Francisco Petrarca en su obra Cancionero. Y recuerda que el humanismo va a ser base fundamental a la llegada del Renacimiento. Teocentrismo, teo, Dios. Centrismo, centro. Dios es el centro de todo. En el siglo XIV va a aparecer lo llamado Trecento, el Trecento italiano, que es una etapa muy importante en Italia, ya, esplendor de la cultura italiana, donde aparece Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Recuerda Giovanni Boccaccio, ¿no? Autor del Decameron. Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, como también otras obras de Dante como Vida Nueva, El Convivio, de la vulgar elocuencia, entre otros. Más adelante igual vamos a hablar sobre Dante Alighieri, ¿no? Y vamos a reflexionar sobre la Divina Comedia. Ahorita estamos hablando desde una visión panorámica de toda esta literatura, ¿no? Sus características, algunos representantes. Bien, esta es la época medieval. Vamos a la siguiente etapa. Recuerda que después de la época medieval aparece el Renacimiento. Su mismo nombre lo dice, volver a la luz, volver a los clásicos grecolatinos. El Renacimiento se desarrolla en el siglo XV, pero su máximo apogeo va a ser el siglo XVI. Su base fundamental va a ser el humanismo, aquello que intenta retornar a los postulados clásicos grecolatinos. ¿Dónde aparece el Renacimiento? ¿Dónde surge? ¿Cuál es la cuna del Renacimiento? Italia, Florencia. Cuna del Renacimiento. En este periodo del Renacimiento hay un retorno a los clásicos grecolatinos, retorno a la visión antropocéntrica. Recuerda, el hombre es el centro del universo, del mundo aquí. Equilibrio entre la forma y el fondo y el culto de la razón. Estas características que hemos señalado en la época clásica, que retornan, ¿no? ¿Qué sucede en España? España también está floreciendo. ¿Por qué? Porque en España va a aparecer esta etapa que se le va a llamar Edad de Oro o Siglo de Oro, que es la época de esplendor de las letras españolas, que comprende tanto el Renacimiento como el Barroco. Pero ¿qué autores tenemos en el Renacimiento universal? Tenemos un gran dramaturgo llamado William Shakespeare. Y su obra juvenil sobre estos dos jóvenes que van a morir, bueno, se van a suicidar, recuerda, no le quedaba de otra, ¿no? A estos dos jóvenes, producto del odio entre estas dos grandes familias, los Capuleto y los Montesco. Romeo y Julieta. Así que el Renacimiento busca retornar a los clásicos grecolatinos. ¿Ya? Recuerda, hay una imitación a los clásicos grecolatinos. William Shakespeare también va a tener otras obras, pero Romeo y Julieta se acerca más a esta noción renacentista. Hamlet ya tendría algunos elementos del barroco, que sería la siguiente manifestación literaria. ¿Ya? También tenemos a Nicolás Maquiavelo con El Príncipe, ¿no? Tenemos también a Tomás Moro con Utopía, entre otros autores. ¿Pero qué sucede en España? Recuerda que te estaba indicando que en España se da la Edad de Oro. ¿Por qué? Porque hay una etapa de esplendor cultural, recuerda, esto se da en España, solamente en España, esplendor cultural, ¿ya? Que comprende tanto Renacimiento, siglo XVI, como Barroco, siglo XVII. ¿Ya?
Eso es lo que aparece en la Edad de Oro. Recuerda, Edad de Oro, época de esplendor cultural de España. ¿Qué autores encontramos, autores españoles que encontramos en la Edad de Oro? Tenemos, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega, tenemos a Fray Luis de León, tenemos a Luis de Góngora, tenemos también a Francisco de Quevedo. Estos autores son poetas. ¿Ya? Recuerda entonces. Estamos hablando de grandes autores de la poesía, género lírico. Recuerda, esplendor cultural porque destacan grandes autores en los tres géneros literarios. En el caso del teatro, ¿a quiénes podemos encontrar? A Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Esto sería en el caso de el teatro. En el teatro tenemos a estos autores. Teatro español del siglo de oro, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Y en el caso de la novela, hay dos novelas importantes en la Edad de Oro. Tenemos la novela, a ver, vamos a poner de vuelta, aquí, ahora sí, El Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo, no se sabe con exactitud, y la obra Don Quijote de la Mancha, cuyo autor, si conocemos, es Cervantes. Entonces aquí destaca la narrativa, o sea, el género épico. Género épico aquí. A ver, estos autores pertenecen a la Edad de Oro. Profesor, pero la Edad de Oro comprende Renacimiento y Barroco. Así que, ¿quiénes son renacentistas y quiénes son parte del Barroco? Autores del Renacimiento: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, y la obra El Lazarillo de Tormes están vinculados al siglo XVI Renacimiento. ¿Y quiénes estarían vinculados al Barroco? Los demás autores, como Luis de Góngora y su archienemigo Francisco de Quevedo, el dramaturgo Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, barroco, teatral, y Don Quijote de la Mancha, la novela de Cervantes, una novela que está vinculado al barroco. ¿Quiénes eran los mecenas? Eran aquellas familias que ayudaban, apoyaban a los artistas, el llamado mecenazgo. Todos esos autores pertenecen a la Edad de Oro, tanto el Renacimiento como el Barroco en España. Por eso te das cuenta que destacan grandes personalidades en este periodo.
¿no? Garcilaso de la Vega con su obra Églogas, Fray Luis de León con su obra A la vida retirada, Luis de Góngora con su obra Soledades. Francisco de Quevedo tiene un conjunto de poemas, se va a titular este poemario llamado El Parnaso Español. En Lope de Vega, Fuenteovejuna, de Lope de Vega, Calderón de la Barca, La vida es sueño. Tirso de Molina, su obra El burlador de Sevilla. El burlador de Sevilla. Y en el caso de la narrativa o género épico, la novela picaresca Lazarillo de Tormes, autor anónimo, y la novela que satiriza las novelas de caballería, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Recuerda que Don Quijote de la Mancha es considerada la primera novela moderna en España. Y la primera novela moderna en España, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. El Gran Teatro del Mundo le pertenece a Calderón de la Barca, es un auto sacramental, el Gran Teatro del Mundo. Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha, pertenece al Barroco, a la Edad de Oro. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a borrar todo eso. A ver, por acá me dicen los corrales de comedia. Sí, eso se da en la época del teatro del barroco, ¿no? En España, los corrales de comedia. Es en la época de España, la etapa del barroco, ¿no? El teatro de la Edad de Oro. Bien. Hemos hablado del Renacimiento, mencionamos que en España se da inicio a esta noción del siglo de oro o la Edad de Oro. Ahora mencionamos un poco de lo que es el barroco. Y hemos hablado de algunos autores del barroco. Vamos a mencionar qué es el barroco entonces ahora. El barroco aparece en el siglo XVII como una especie de alejamiento de los postulados clásicos grecolatinos. ¿Ya? No se alejan completamente, pero sí poco a poco. Vamos a encontrar una visión pesimista, a diferencia de la visión optimista que tenía el Renacimiento. Aquí hay una mirada pesimista, ¿ya? Hay un desequilibrio, a diferencia del equilibrio renacentista. ¿Por qué? Porque se le da mayor importancia a la forma, menos importante es el fondo. Así que aquí el lenguaje se vuelve complicado, ¿ves? La forma asciende, ¿no? Mayor importancia a la forma, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto aquí vamos a encontrar un recargo formal, lenguaje erudito, complicado. Mayor importancia se le da a la forma, menos importante es el fondo. ¿Ves? Hay un desequilibrio. Se utiliza el contraste. ¿Recuerdas, ¿no? Estos personajes, ¿no? Dos elementos que se contraponen. Y todavía persiste las referencias mitológicas. Ya hemos mencionado autores de este periodo. Lope de Vega, Miguel de Cervantes Saavedra, Calderón de la Barca, pertenecen al barroco. Así que vamos al siguiente punto. Después del barroco aparece la época neoclásica. En el neoclasicismo, su mismo nombre lo dice, una nueva forma de ver a los clásicos, neo, ¿no? Nuevo. Una nueva forma de ver a los clásicos grecolatinos. Así que aparece a mediados del siglo XVII como una reacción contra el barroco. Ya el neoclasicismo nace en contra del barroco. Y se proyecta hasta el siglo XVIII en España. Así que aparece en Francia y se proyecta hasta el siglo XVIII en España,
¿no? Aparece esta visión neoclásica o el afrancesamiento en España, ¿ya? Lo que busca es imitar los modelos clásicos grecolatinos. Por ello, van a tener normas establecidas para que el autor no se pueda alejar de los modelos clásicos. Así que el neoclasicismo es muy rígido. Tiene como finalidad educar y representar la moral de su tiempo. Fin didáctico, ¿en qué sentido? Que se tiene que educar, enseñar y representar la moral de su tiempo. Ahí está el fin moralizador. ¿Ya? El neoclasicismo aparece rechazando la postura del barroco. ¿Por qué? Porque los autores del barroco se están alejando de los modelos clásicos grecolatinos. Recuerda que el barroco le da mayor importancia a la forma y no hay un equilibrio, sino hay un desequilibrio, hay una visión pesimista y se están alejando de los modelos clásicos, adoptando otras posturas. Así que el neoclasicismo aparece rechazando esta noción del barroco. ¿Por qué? Porque los neoclásicos tienen como modelo a seguir la postura del clasicismo grecolatino. Por eso que critican al barroco, porque ellos se están alejando de estos postulados dejados por los clásicos grecolatinos. Así que, ¿qué hace el neoclásico? Retorna a estos postulados y por ello trae consigo las normas establecidas. No tiene que imperar las pasiones, lo que tiene que imperar es la razón. La razón regula las emociones, la razón equilibra las emociones. Y el sentido de verosimilitud, ¿qué quiere decir verosimilitud? Aquello que se acerca a la realidad, aquello que intenta ser creíble. Lo verosímil, aquello que intenta ser creíble. ¿Ya? Entonces los neoclásicos imitan los modelos de la literatura clásica grecolatina. Aquí aparece el gran comediógrafo francés Molière. Esta imagen hace referencia a su obra El avaro de Molière. Este personaje Harpagón, que es el arquetipo de la avaricia, un mal de la sociedad. Ahí te das cuenta de la visión neoclásica, ¿no? Que critica, cuestiona los elementos inmorales, porque Harpagón ama el dinero, ama este cofre, recuerda, ¿ya? Y se aleja de todos los elementos vinculados a la familia, ¿no? Ese es en Europa. En Francia, Harpagón, personaje del avaro de Molière. En España tenemos a Leandro Fernández de Moratín, con su obra El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín, con su obra El sí de las niñas. ¿Cómo se manifiesta esta noción neoclásica en El sí de las niñas, el fin didáctico y moralizante? Sucede que esta obra tiene como temática el matrimonio concertado. La madre está obligando a su hija, Francisca, que tiene 16 años, a casarse con una persona adinerada, un viejo adinerado de 59 años, llamado Don Diego, con el único objetivo de obtener ganancias económicas. La madre, doña Irene, obliga a su hija a casarse con un adinerado. Matrimonio concertado. Esto se critica y se cuestiona, porque sería inmoral que una jovencita se case con una persona muy adinerada, pero mayor, ¿no? Entonces estamos observando el elemento inmoral. Y el plan didáctico está enseñando al público que no se debe de exigir, no se debe de mandar a los jóvenes, a las mujeres, que se casen con aquellos que no desean. Más bien hay que escuchar a los jóvenes, a los hijos, sobre lo que desea o no desea hacer, ¿no? También se critica, por ejemplo, el uso de la mujer como si fuese un objeto o mercancía, porque recuerda que doña Irene está utilizando a su hija como si fuese un objeto de mercancía, ¿no? Entonces aquí estamos observando que tiene una postura neoclásica. Enseña, educa, pero también refleja la moral de su tiempo o critica y cuestiona lo inmoral para su época.
El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. Recuerda, el neoclasicismo aparece contra la postura del barroco porque se están alejando, los barroquistas se están alejando de los modelos clásicos. Pero el neoclasicismo se convierte en una expresión muy frívola. ¿Por qué? Porque la imaginación no puede ser desbordante, las pasiones están encasilladas, la razón impera. No hay libertad de creación, porque solamente se busca imitar a los clásicos, y autor que se aleje de esa imitación de los clásicos es mal visto. Así que esta visión neoclásica va a ser rechazada cuando llega a Alemania por un conjunto de jóvenes que van a buscar romper con estos modelos neoclásicos y surge, por tanto, el romanticismo. Fines del siglo XVIII. Aparece este conjunto de jóvenes llamado el Sturm und Drang, tormenta, intensidad, tormenta y pasión, que le da mayor importancia a la subjetividad, a las emociones y a la idealización de la naturaleza. La naturaleza va a ser el reflejo del alma tormentoso del romántico. Así que el romanticismo aparece, recuerda, en Alemania, fines del siglo XVIII. Culto al yo. Ya no es culto a la objetividad ni culto a la razón, sino culto a las emociones, culto al yo, culto a la individualidad, culto a uno mismo. Esa es la visión romántica. Sí, las corrientes a partir de este momento están naciendo, alejándose de los postulados anteriores, ¿no? De sus antecesores. El romanticismo entonces nace contra la postura neoclásica. Hay un gusto por lo popular, se acerca a este rescate de relatos, mitos, leyendas, que muchas veces están ambientadas en la época medieval. Y el gusto por la historia, pero desde un plano subjetivo, vinculado a las emociones, al mundo interior. En el romanticismo tenemos a grandes autores. Por ejemplo, en Alemania, recuerda que está el autor Goethe con su obra Las cuitas del joven Werther. También tiene su obra teatral, Fausto. En Francia, a Víctor Hugo, entre sus obras tenemos Los Miserables de Víctor Hugo, recuerda, un autor francés que va a luchar contra los postulados neoclásicos en su país. Tenemos también la obra teatral Hernani, es una obra teatral romántica, ¿no? Aparte, tenemos Nuestra Señora de París, otra novela importante de Víctor Hugo, que te habla sobre el jorobado Quasimodo, que se enamora de Esmeralda, Nuestra Señora de París. Y en España tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, con su conjunto de rimas y leyendas. Estos son los autores más destacados en el caso europeo, ¿no? Estamos hablando, recuerda, de corrientes europeas, literatura europea, ¿ya? Alemania, Goethe. Francia, Víctor Hugo, y España, Gustavo Adolfo Bécquer. En este contexto también podemos encontrar, por acá me están mencionando a Edgar Allan Poe, pero no es europeo Edgar Allan Poe, recuerda, ¿no? Es una visión romántica americana, ¿no? Es de Estados Unidos, ¿no? Que también pertenece al movimiento romántico, pero no europeo, ¿no? Sino también estaríamos mencionando, por ejemplo, a Jorge Isaac. Y a Jorge Isaac, con su obra María, es un romántico hispanoamericano, ¿no? O Ricardo Palma, que sería un romántico peruano. Pero estamos solamente centrándonos en Europa, ¿ya? Molière lo mencionamos hace poco. Lo mencionamos a Molière en la época neoclásica. Molière con el avaro.
Racine también es un autor neoclásico. Recuerda que el neoclasicismo está dentro de la concepción también en el contexto de la Ilustración, ¿no? Molière, Racine, Corneille son autores de la época neoclásica francesa. El romanticismo nace en contra de estos postulados neoclásicos. Bien, vamos entonces a la siguiente manifestación literaria. El romanticismo está en contra de la razón, prima más bien las emociones. Aparece luego, a mediados del siglo XIX, el realismo en Francia. El realismo surge contra la visión romántica. Los realistas dicen, los románticos escapan de la realidad. Los románticos te hablan de imaginación, te hablan de elementos que van más allá de lo real y no te dicen lo que está sucediendo en la realidad. Hay un escapismo de estos elementos. Por eso que el realismo critica y cuestiona a los románticos. No podemos hablar de emociones. Tenemos más bien que criticar y cuestionar y analizar a la sociedad, los vicios, los problemas de la sociedad. Así que el realismo aparece en la segunda mitad del siglo XIX contra la postura romántica y su base es el positivismo, mayor importancia a la ciencia. Por eso que imitan el método científico en las novelas. A diferencia del romántico, aquí hay un culto a la razón, a la objetividad. Se describe detalladamente el ambiente social. O sea, se describe la cotidianidad, se describe la realidad, pero de forma muy cruda. Aparece en Francia, pero también vamos a encontrar el realismo en Rusia. Autores franceses del realismo. Tienes a Honoré de Balzac, su obra de Honoré de Balzac, Papá Goriot. Tienes a Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary. En el caso de Rusia, tienes a Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo. O de pronto a Tolstoy con su obra Ana Karenina. O de pronto también la obra Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Dos autores franceses, dos autores rusos. Claro, también encontramos a Stendhal, efectivamente, sí, Stendhal también, con rojo y negro. No es uno de los iniciadores del realismo francés, solamente hemos mencionado los que destacan, ¿no? Bien, entonces ese es el realismo. Es una manifestación que nace en contra de la postura romántica, le da mayor importancia a la ciencia, recuerda, culto a la razón, se describe detalladamente el ambiente social, se analiza la sociedad. Una vez más, Edgar Allan Poe es un autor americano. Estamos hablando de la literatura europea, ¿ya? Y Edgar Allan Poe sería un autor americano que pertenece al romanticismo, ¿ya? En América. Ya cuando hablemos de la siguiente semana sobre literatura hispanoamericana, ¿no? Ahí mencionaremos también autores del romanticismo en Hispanoamérica, ¿ya? Sí, en el realismo también se detalla, se describe las conductas humanas, efectivamente, ¿no? Y también el mundo interior, o sea, el plano psicológico, ¿no? Bien, vamos entonces al siguiente punto. Vamos a borrar. Ahora sí.
Recuerda que eso está sucediendo en Europa, tanto en Francia, Alemania, Rusia, España, ¿ya? Pero ¿qué sucede en España? Aparte de la visión realista, recuerda que les mencioné que en España está viviéndose o va a vivir fines de este siglo XIX una etapa de crisis, ¿no? Entonces, en España, que se estaba dando la visión realista, producto también de este contexto que se está viviendo en España, hay una crisis y aparece la generación del 98. Se le llama generación del 98 al año del desastre nacional. Sí, el positivismo es una corriente filosófica que va a ayudar, que va a influenciar al realismo, ¿ya? Y la generación del 98 aparece en 1898, recuerda, no 1998, ¿ya? No te confundas, fines del siglo XIX, 1898, porque ese año de 1898 España pierde sus últimas colonias, entre ellas Cuba, por ejemplo, se independiza, ¿no? Entre comillas, se independiza, ¿no? Recuerda que va a haber un enfrentamiento entre España y Estados Unidos. Para ese año, 1898, se le va a denominar año del desastre nacional. España vive en una etapa de crisis. Por eso que los autores van a buscar la manera de cambiar esa situación. Van a revalorar el paisaje castellano. Recuerda Antonio Machado con su obra Campos de Castilla, es una obra poética que se revalora el paisaje de Castilla. Van a meditar sobre su historia para darse cuenta en qué se han equivocado, cuáles han sido sus errores para llegar a una crisis, ¿no? Van a redefinir el concepto español y van a revalorar su literatura. En la generación del 98 está Miguel de Unamuno, que va a hacer un análisis de Don Quijote de la Mancha. Tiene un ensayo, Miguel de Unamuno, llamado La vida de Don Quijote y Sancho. Antonio Machado, que ya les mencioné, sobre su obra Campos de Castilla. Y este autor, que te habla sobre Platero y yo, Juan Ramón Jiménez. Son algunos autores de la generación del 98 porque hay más. Está José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, quien le da nombre a esta generación del 98. Entre otros autores, ¿no? Entonces, en España, fines del siglo XIX, ¿qué está sucediendo? Crisis. Crisis producto de perder las últimas colonias, ser derrotado en esta guerra contra Estados Unidos y que sus colonias se liberen, se independicen, ¿no? Así que aparece la generación del 98, solamente en España. Terminado ya la época del siglo XIX, en las primeras etapas, primeras décadas del siglo XX, aparece la vanguardia, ¿ya? Las primeras décadas del siglo XX, perdón, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la generación 98, recuerda, la vida de Don Quijote y Sancho es un análisis o un comentario que hace Miguel de Unamuno respecto a la obra Don Quijote de la Mancha, de Cervantes Saavedra. ¿Qué hace Miguel de Unamuno? Relaciona la historia de Don Quijote de la Mancha con la realidad española e indica a los españoles que deberían ser como Don Quijote, luchar por sus ideales, enfrentar a la sociedad adversa, a una sociedad llena de caos, crisis, como Don Quijote luchó contra los gigantes, luchó contra diferentes personajes, ya, así debe ser el español de esa época. ¿Ya? No, la obra Don Quijote, perdón, la vida de Don Quijote y Sancho no vienen en el examen de admisión, ¿no? Bien, vanguardia, siglo XX. Sí, la vanguardia aparece en las primeras décadas del siglo XX, o sea, estamos en ese contexto de la Primera Guerra Mundial y se proyecta hasta este contexto también de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya?
Por eso dice que la vanguardia aparece entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, está en ese contexto, ¿no? ¿Ya? Imagínate, ¿no? Los autores van a vivir esta visión crítica, caótica, de las primeras décadas del siglo XX, a su vez en un contexto de guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial va a seguir avanzando la tercera década del siglo XX, los años 40, ¿no? Y vamos a encontrar también la aparición o el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vanguardia, entonces, es un conjunto de ¿qué? Un conjunto de ismos. ¿Qué son ismos? Escuelas. Tenemos, por ejemplo, en la vanguardia, ¿ya? El futurismo. Tenemos otro ismo, el dadaísmo. Tenemos el expresionismo. Tenemos el surrealismo. Tenemos el cubismo, entre otros, ¿ya? Entonces son ismos, escuelas, como el futurismo, el dadaísmo, expresionismo, surrealismo, cubismo. Son algunas manifestaciones, ¿ya? De la vanguardia. La vanguardia se dice que nace tanto en Francia como también en Italia, ¿no? Son las denominadas cunas de la vanguardia, Francia e Italia. Luego se va a desarrollar en otras, ¿no? En otros países. ¿Ya? Por acá me estaban diciendo, profesor, en el caso peruano, la vanguardia peruana está vinculado a Vallejo, sí. Vallejo publica Trilce, ¿no? Y con Trilce inicia la vanguardia en el Perú. ¿No? Eso lo vamos a mencionar la siguiente clase que se va a hablar sobre la vanguardia, bueno, sobre la literatura hispanoamericana, dando énfasis a la literatura peruana. ¿Ya? Hay más ismos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el existencialismo, que es una manifestación filosófica, pero también está vinculada a la vanguardia. Tenemos también el creacionismo, el ultraísmo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Qué busca entonces la vanguardia? Romper con la tradición. ¿Por qué? Porque intenta innovar en técnicas. Tenemos en técnicas el caligrama. Tenemos en técnicas el flashback. Tenemos al narrador múltiple. Tenemos la fragmentación. La fragmentación del discurso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el monólogo interior. Es el monólogo interior, el caligrama, la fragmentación, el flashback, el narrador múltiple, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es un caligrama? El caligrama son versos que constituyen una imagen. Ese es un caligrama. Y también se busca experimentar con el lenguaje, ¿no? Una experimentación lingüística. Eso sucede en Europa. También va a repercutir, ¿ya? Va a repercutir, recuerda, a Hispanoamérica, ¿no? Bien. En España, ¿qué sucede? Sucede que de pronto en España, producto de la influencia de los ismos vanguardistas, va a aparecer esta generación, la generación del 27, ¿ya? Que está influenciado por las vanguardias literarias. Aparece la generación del 27, producto de la conmemoración del tricentenario de la muerte de Luis de Góngora. 300 años de muerte de este autor, se conmemora la muerte del autor de Góngora y aparece la llamada generación del 27, 1927, ¿no? La segunda década del siglo XX. Influenciado por el surrealismo que buscaba representar la realidad con elementos del sueño, lo onírico, por eso que ellos escriben de esta forma, escritura onírica, que rompe con un sentido de lo racional y que tiene un sentido lógico en el sueño, en la imaginación. Son rebeldes como los vanguardistas
y tienen una militancia política porque se van a enfrentar a la dictadura de Franco. Cuando se desata la Guerra Civil Española, este autor, García Lorca, va a ser acribillado. ¿Ya? Va a predominar la metáfora. La metáfora es una característica muy importante que utiliza Luis de Góngora. Por eso, estos autores rinden homenaje a este autor, Luis de Góngora y Argot. ¿No? Es importante porque trasciende, imagínate, ¿no? Utiliza muy bien la metáfora. Y esta generación rinde homenaje a este autor, Luis de Góngora. García Lorca, autor de Bodas de Sangre, poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es una obra poética, ya es un poemario, y Boda de Sangre es una obra teatral de este autor. Muy bien. Hasta aquí entonces las corrientes literarias europeas, dando énfasis en algunas manifestaciones españolas. ¿Preguntas, dudas? Tenemos unos minutos para algunas preguntas antes de pasar a los ejercicios. En la actualidad no hay una corriente literaria, ¿no? Termina con esta visión de la vanguardia o el post-vanguardismo y de ahí no hay una manifestación literaria, es una literatura más bien contemporánea nada más. Ah, por aquí me estaban diciendo sobre El viejo y el mar. Ya, El viejo y el mar es una obra de Hemingway, ¿ya? Y Hemingway es un autor de Estados Unidos. Él está dentro de la vanguardia estadounidense o de la narrativa contemporánea. A ver, dice, ¿quiénes exploraban lo irracional? Bueno, tienes a los autores vanguardistas, ¿no? El plano de lo irracional, el sentido de los dadaístas. Forma y fondo es en la época clásica. La forma es la estructura, el fondo es el contenido o el mensaje. El humanismo es una base fundamental del Renacimiento. El culto al yo no es clásico. El culto al yo es romanticismo. La literatura actual utiliza todo mecanismo, todos los elementos. Puedes encontrar novelas tradicionales, puedes encontrar novelas con tinte vanguardista, aunque ya no sería nada vanguardista en la actualidad, ¿no? ¿Cuál era la obra de García Lorca? Boda de Sangre. Otros autores de la generación del 27, no se preocupen, ahorita les voy a mencionar. Tenemos, por ejemplo, a Pedro Salinas, pertenece a la generación del 27. Ya Pedro Salinas, con su obra La voz a ti de vida, de Pedro Salinas. La voz a ti de vida, Pedro Salinas. Rafael Alberti, Marinero en tierra. Otro autor de la generación del 27, Rafael Alberti, su obra Marinero en tierra. A ver, ¿qué más me dicen por aquí? El romanticismo aparece en Alemania. Otros autores peruanos vanguardistas, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Cuando hablemos de la vanguardia en el Perú, vamos a mencionar más autores. Eso ya la siguiente semana les respondo. Voy a responder más bien todo lo que está relacionado a esta clase. La Edad de Oro contiene tanto el Renacimiento y el Barroco, sí. La Edad de Oro comprende Renacimiento y Barroco, siglo XVI, siglo XVII. La escritura onírica está relacionada a los sueños, a los elementos de lo irracional también. Rafael Alberti, su obra Marinero en tierra, autor de la generación del 27. La época clásica comprende desde una etapa remota, ¿no?, hasta
¿ya? El siglo V, perdón, después de Cristo, ¿no? Desde la época de los orígenes, incluso, recuerda, ¿ya? Por eso que en la época, en la literatura griega está el periodo jónico, ¿no? Autores de la generación 98, Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Campos de Castilla, y la generación de 27, antes de Alberti, mencioné a Pedro Salinas, con su obra La voz a ti de vida, de Pedro Salinas. Les recomiendo ese poemario, La voz a ti de vida, de Pedro Salinas. ¿Cuál deberías leer primero entre el Lazarillo, el Avaro y la Metamorfosis? Bueno, puedes leer, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes. El Avaro lo puedes leer en 2 horas máximo, ¿no? La Metamorfosis también, ¿no? No es tan complicado la Metamorfosis. Aunque el análisis sí puede demorar un poco. Y el Lazarillo de Tormes, la novela que te puede demorar un poquito más. Vamos con la pregunta 1. Boda de sangre, sí, es de García Lorca, de la generación de 27. Pregunta número 1. Escriba cronológicamente las corrientes literarias europeas. A ver, responde. ¿Cuáles serían? Hemos hablado del clasicismo medieval. A ver, cronológicamente, clasicismo medieval. ¿Qué viene después? Renacimiento, barroco. ¿Qué más? Neoclasicismo, romanticismo, realismo, vanguardia. Ya, eso sería la respuesta a la pregunta número 1 de la forma cronológica. Corrientes literarias europeas, ¿no? Clasicismo, época medieval, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, vanguardia. Lo que hemos hablado hace poco, eso sería clasicismo, medieval, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, vanguardia. Pregunta 2. Escribe algunas características del renacimiento. ¿Cuáles serían? La visión antropocéntrica, el retorno a los clásicos, la base, el humanismo, el culto a la razón, ya está, ¿no? Estamos mencionando bastantes características del Renacimiento. Recuerda que en el Renacimiento ya el destino puede cambiar, a diferencia de la época clásica que el destino no cambia, no varía, ¿no? 3. ¿Cómo se llama la especie del género épico que surge en la época medieval y exalta hazañas de héroes nacionales? ¿Cómo se llama? Cantar de gesta. Escriba un ejemplo de esta especie. Un ejemplo del cantar de gesta. ¿Qué escribirían? Un ejemplo de cantar de gesta. El mío sí. Exacto, que aparece en el siglo XII, un cantar de gesta español. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. A ver, dice, si un poema se manifiesta una exaltación del yo, una idealización de la naturaleza y una subjetividad de emociones, podemos afirmar que pertenece a la corriente. ¿A qué corriente pertenecería? A la corriente del romanticismo, que nace en Alemania. A fines del siglo, vamos a ponerlo en números romanos, a ver, siglo XVIII. Ahora está. Siglo XVIII. Fines del siglo XVIII. ¿Y que se opone? ¿Opone a qué? Se opone al neoclasicismo. Bien, la pregunta 5. ¿Por qué se llamó Año de Desastre Nacional? A la generación 98.
Porque España pierde sus últimas colonias. Exacto, porque España pierde sus últimas colonias. Vamos a ver. Pregunta 6. Dante Alighieri, ¿a qué etapa pertenece? A la época medieval. Miguel de Cervantes Saavedra pertenece a la época del barroco. Víctor Hugo pertenece al romanticismo. Homero pertenecería al clasicismo y Franz Kafka a la vanguardia. Ahí tenemos entonces la relación. Te dice que escriban la respuesta. La respuesta sería entonces, sería 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 1, 5, 2, ¿no? Obviamente, utilizando los números romanos aquí, el número tradicional, ¿no? Bien. Vamos a borrar y seguir. Pregunta número 7. No es una característica del Renacimiento. Recuerda que esta pintura es renacentista, ¿no? ¿Ya? Frank Kafka no. Kafka no pertenece al modernismo. Kafka pertenece a la vanguardia. El modernismo es una manifestación hispanoamericana. Kafka más bien te habla de la modernidad, ¿no? Te habla más bien de la deshumanización del hombre moderno. Esa es la temática, ¿ya? Bien, la respuesta en la 7 no es característica del Renacimiento. ¿Cuál sería? La B, efectivamente. Emergen las primeras literaturas nacionales. Eso sería parte de la literatura medieval. Exacto, muy bien. Muy bien, Yadira. Porque es una característica del medioevo. En cambio, predomina la razón, es renacentista. Esto también es renacentista. Visión antropocéntrica también, excepto la B. A ver, la pregunta 8, que es la pregunta más corta. Respuesta, ¿cuál debería ser? Mira, sobre el realismo, te dice que aparece a mediados del siglo XIX, sí. ¿Es impersonal? También. Recuerda que lo que busca es alejarse de la visión pasional. Ruptura con la subjetividad romántica también, porque recuerda que se aleja de los postulados románticos. El artista busca ser exacto en su apreciación de los hechos, efectivamente. Hasta aquí, la 1 y la 2 son correctas. Vamos a ver la 3. ¿Qué te dice? Usa un lenguaje recargado. Esto no es realista. Barroco sería, ¿no? Referencias mitológicas, barroco, ¿no? Y no busca así describir la realidad con mayor exactitud, pero no utilizando las referencias mitológicas. ¿Los escritores se basan muy poco en el razonamiento? No. Muy poco no. ¿Y es intuitivo? Menos. Esto es romántico, cargado de emociones, romántico. Así que la respuesta sería 1 y 2, la C. 1 y 2. Vamos a la pregunta 9. Y finalizando la pregunta 10. A ver, la pregunta 9. En el siglo XVII el mundo se encontraba en una crisis económica y social cuya visión negativa y pesimista se vio reflejada en las artes. Una obra es Don Quijote de la Mancha, que usa el contraste. Ya, te está diciendo varias características de una corriente literaria. ¿Cuál sería? Barroco, efectivamente. Y por último, nace en Alemania finales del siglo XVIII ya. Mira, nace en Alemania fines del XVIII. ¿Romanticismo, sí o no? A ver, ¿qué nos dice? Profesor, pero aquí hay romanticismo y aquí también hay romanticismo. ¿Cuál de las dos sería, profesor? ¿Qué te dice la A? Ya que expresa un acercamiento a la realidad con influencia del positivismo. ¿El romanticismo tiene influencia positivista? No, ese es el realismo. Así que no puede ser. La respuesta aquí sería la C, ya que se aleja de la objetividad al predominar lo emotivo.
La 10, por tanto, la respuesta sería la C. Efectivamente. Muy bien, chicos. Eso sería todo, ¿no? Sí, la ilustración está relacionada con el neoclasicismo. Eso sería todo por hoy. Esta diapositiva se les va a mandar, recuerda, ¿ya? Van a tener también las claves de la tarea en la diapositiva, cuando se les envíe. Y ahora viene lo que sería sus preguntas. ¿Ya? Ahorita van a tener preguntas, como un examen, ¿no? Se supone que tiene que haber examen, así que no se vayan. Así que ahorita les voy a poner ya el formato, ahorita se los voy a poner el formato en el chat. Ahorita les mando el link, no se preocupen, ahorita les voy a enviar el link. No se me vayan, ¿ah? No se me escapen.